Bienvenidos a Elms Haven. Esta casa fue construida en 1885 por un hombre muy rico, como su casa de vacaciones. La hermana White la compró en 1900. Vivió allí los últimos 15 años de su vida. Cuando se mudó a Elms Haven, había recién regresado a los Estados Unidos después de pasar 9 años en Australia. La propiedad tenía 70 acres, 2,000 árboles de ciruela, un cobertizo equipado para secar las ciruelas, un huerto con una variedad de árboles frutales y un viñedo con varios tipos de uva. Había un establo con 4 carruajes y un carro. Tenía herramientas, caballos, una vaca y gallinas. También había una casita para el agricultor. La casa estaba amueblada completamente con ropa blanca, platos y vajilla. Tenemos más de 7,000 visitas por año en Elms Haven. Vienen de muchos países y de todas partes de los Estados Unidos. Este cuadro de la señora White fue pintado en 1910 de una fotografía tomado cuando tenía 37 años de edad. El hogar es original. Los azulejos fueron importados de Francia. Los libros en el estante sobre la chimenea representan la obra a la que dedicó su vida. Muchos de sus libros han sido traducidos y publicados en 140 idiomas. Por eso tenemos la placa en el pórtico que reconoce la casa como monumento histórico nacional. En esta vitrina tenemos una copia de la credencial ministerial de la señora White, el acta de matrimonio de la hermana White con James White en 1846 y el anuncio de su funeral. La hermana White fue viuda por 34 años y aquí queremos que conozcan a los miembros de su familia que vivían cerca. La señora White está en el medio. Tenía 85 años cuando esta foto fue tomada, 2 años antes de su muerte. En el medio, a la derecha extrema, está su hijo William Clarence, a quien sus familiares llamaban Willie. Era pastor, un hombre muy respetado. A su lado está su esposa May, y están rodeados por los nietos y bisnietos de la señora White. Hay 2 páginas originales escritas a mano por la hermana White. Una fue escrita cuando tenía 20 años, la otra cuando tenía 76 años. Durante su vida escribió más de 100,000 páginas como estas. Bajo la dirección de Dios, por medio de su mensajero, varias propiedades fueron compradas para ser usadas como sanatorios en el principio del siglo XX. Hoy en día son hospitales y centros médicos. En 1878, el sanatorio de Santa Elena, el retiro rural de salud, fue abierto. La hermana White tuvo una importante influencia en la dirección de los primeros años. Otros sanatorios de estos años fueron Paradise Valley, cerca de San Diego, Glendale, cerca de Los Ángeles, y Loma Linda. El Hospital White Memorial se abrió el año en que falleció la hermana White. Ella también aprobó la adquisición de Pacific Union College, no muy lejos de Elms Haven. En el año después de la muerte de la hermana White, Elms Haven fue vendido, como había pedido ella. Había prometido dar dinero para fundar sanatorios y la universidad en California, y el dinero de la venta fue usado para cumplir sus promesas. En el año de 1927, el hermano C.T. Everson y su esposa compraron la casa porque querían que fuera conservada para la iglesia. Hasta pudieron encontrar algunos de los muebles originales. Fue ahí cuando abrieron la casa por primera vez para visitas. Y tenemos libros de visitas desde los años 30. Cuando se murieron los Everson, dejaron la propiedad a la Conferencia de la Unión del Pacífico de la Iglesia Adventista y hoy sigue a su cargo. En la sala de espera, la hermana White daba consejos a los líderes de la iglesia. Recibía visitas y hacía cultos 2 veces por día. Cuando había culto, la hermana White seleccionaba un himno, leía un pasaje de la Biblia
y alguien ofrecía una oración. Los cultos duraban solo 10 minutos. Para recibir el sábado, la familia de Willie, las familias de los que trabajaban en la propiedad y las visitas se reunían en esta sala. Había una historia para los niños, y si la hermana White había recibido esa semana una carta de algún misionero de alguna tierra lejana, les leía partes de la carta a los presentes. Después de haber leído la Biblia, comenzaban a cantar. Cantaban los cantos sabáticos favoritos de cada uno, y luego cada uno de los presentes oraba, incluso los más pequeños. La chimenea es original. Los azulejos fueron importados de Inglaterra. Encima del estante sobre la chimenea están los libros publicados durante los años que la hermana White vivió aquí. Hay 9 libros. Esto es increíble cuando uno se da cuenta que ya tenía 72 años cuando vino a vivir aquí. El reloj encima del órgano pertenecía al hermano Uriah Smith y fue regalado a la hermana White por la viuda de Smith. El reloj fue hecho en 1880 y aún hoy sigue dando bien la hora. En el comedor, las sillas son originales, igual como el armario detrás de la mesa. Se puede ver grabado su nombre en el anillo de servilleta en la cabecera de la mesa. Blue Willow, el diseño en la porcelana, todavía se fabrica hoy. La mesa original era mucho más grande. Tenía capacidad para 15 personas. Práctico para la cantidad de visitas durante la hora de comer que disfrutaban la comida vegetariana de la granja de la hermana White. En el extremo del comedor se puede ver una heladera como la que fue usada por ella. Un hombre traía su carreta 2 veces por semana. Repartía un trozo de hielo de 40 libras. Este teléfono con manívela es como la que ella usaba. Su número de teléfono era 63. Al entrar a la cocina, uno pasa el lugar a la izquierda donde se lavaba y se guardaba la loza. A la derecha hay una despensa donde mucha de la comida era preparada. Gracias al depósito detrás de la casa, con capacidad para 3,000 galones, había agua corriente. El horno de la leña en la cocina era usado para cocinar y para el calor. La tabla de planchar estaba en la cocina para que la plancha pudiera ser calentada en la estufa. Se usaba a menudo esta olla, la cocina sin fuego. 2 piedras redondas y planas eran calentadas en la estufa y puestas con la comida caliente en la olla, y el calor de las piedras cocinaba la comida. Esto aseguraba que hubiera comida caliente para el sábado. No se cocinaba en la casa el sábado. La habitación anexa a la cocina es donde se lavaban las ollas y donde se preparaban las verduras de la huerta. Subamos las escaleras a su sala de escribir. Sus nietos llamaban a esta la escalera secreta. Subían silenciosamente la escalera y espiaban para ver qué hacía la abuela. Desde la ventana, en lo alto de la escalera, se puede ver el hospital y centro médico de Santa Elena. La hermana White mandó construir esta habitación en la casa. Se puede ver que tenía un rincón luminoso donde podía escribir. La tabla para escribir encima de la silla era la suya. Se levantaba a las 3 o a las 4 de la mañana, aún más temprano, si había tenido una visión o si un ángel la había despertado. Venía por el pasillo desde su cuarto, encendía la lámpara grande, revolvía el fuego y se sentaba en esta mecedora para empezar su día de escribir. Usaba esta tabla de escribir cuando viajaba. Debido a que se levantaba tan temprano, le gustaba ir de paseo en carreta más tarde en el día. Esta es una foto de la hermana White y Sarah McIntyre. Sarah estuvo con la hermana White por 30 años y la llamaba madre. Mientras andaba en la carreta, pasaban por las granjas y visitaban con los vecinos. Ella conocía a gente muy lejos de su casa. Siempre traía folletos cristianos consigo. Si era el tiempo de la cosecha, traía canastas de comida para compartir con la gente. Al andar por el pasillo, podemos ver fotos de los fundadores y pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
En el cuarto de enfrente está la máquina de coser de la hermana White. Es de marca Singer y tiene la fecha de 1887. Ella cosía y remendaba su propia ropa. Todos los muebles en este cuarto fueron incluidos en la adquisición de la casa. Este cuarto era de una de las 3 mujeres que vivían en la casa con la hermana White. El cuarto, al otro lado del pasillo, estaba amueblado como este. Este cuarto lo llamamos el cuarto del árbol genealógico. James y Ellen White tenían 4 hijos. Henry el mayor, que se murió de neumonía a los 16 años. James Edson, Willie y Herbert, el último, el cual se murió en su infancia. James Edson y Willie se casaron 2 veces. Los 2 fueron enviudados y se casaron de nuevo. Edson no tenía hijos de ninguno de sus matrimonios, entonces todos los descendientes de la hermana White vienen de los matrimonios de Willie. Sabemos que hay más de 100 descendientes vivos hoy. Estas son fotos sacadas en las reuniones familiares de la familia White. La máquina de escribir de marca Underwood pertenecía al hermano C.C. Chrysler, el secretario de la hermana White, y era usada en la oficina, en el edificio detrás de la casa. Edson era el hijo mayor de las fotos de la familia. Él también se hizo pastor. Creía que Dios lo estaba llamando a trabajar entre la raza morena en el sur. Esto fue unos 30 años después de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. La gente no quería ayudarles, pero su madre decía, esta gente también necesita el Evangelio. Edson recaudó el dinero para el barco Morningstar y ayudó a construirlo en Allegan, Michigan. El barco atravesó el lago Michigan, bajó por el río Mississippi y subió por los ríos grandes en el sur. Edson estableció muchas escuelas e iglesias en el sur de nuestro país. También fundó la Asociación Editorial del Sur en Nashville y un instituto profesional en Huntsville, Alabama, lo cual se convirtió en Oakwood College de Estudios Superiores y ahora es la Universidad de Oakwood. La ventana de colores es original. El cristal fue importado de Europa cuando la casa fue construida. Esta es la habitación de la hermana White. Es maravilloso saber que ángeles han estado aquí. En total, la hermana White tuvo más de 2000 visiones, muchas antes de venir acá, algunas aquí y otras en el salón de escribir. Dijo que siempre era el mismo ángel que le traía mensajes del Señor. Nunca le dio nombre. La foto en la pared es de Elena y su melliza Elizabeth. La familia le llamaba Lizzie. Había otros 6 hijos en la familia Harmon, todos mayores que las mellizas. Era una familia bien cristiana, líderes en la iglesia metodista en Portland, Maine. Escucharon las predicaciones de William Miller y como miles de otros esperaban que Jesús regresara el 22 de octubre de 1844. Como miles de otros fueron chasqueados. Como otros volvieron a la Biblia. Y Elena tuvo su primera visión solamente 6 semanas después del gran chasco. Fue una semana después de que Elena había cumplido 17 años y estaba enferma de tuberculosis. Los padres de Elena, un hermano y 2 hermanas, se convirtieron al adventismo, pero su hermana melliza nunca permitió que el Señor entrara en su vida. La foto linda en la pared es de Elena y James. En el tocador hay fotos de Willie y Edson. La otra foto es del hermano S.N. Haskell, el cual era el director de la Pacific Press, la casa editorial. Mientras caminaba por el pasillo, el sábado 13 de febrero de 1915, entró a la sala de escribir y se cayó. Se había roto una cadera. Los cirujanos no hacían cirugía para recambio de cadera en esos días. Lo único que podían hacer es aliviar el dolor lo más posible. Una cama fue traída del sanatorio, ahora el Hospital de Santa Elena.
y fue cuidada aquí con mucho amor. Dijo que Dios le había salvado de mucho dolor y estaba en paz. Entró en estado de coma una semana antes de su muerte. A su hijo Willie le dijo: yo sé en quién he creído. La tarde de su muerte, la familia se reunió alrededor de su cama y cantó uno de sus himnos favoritos. Hay una tierra más bella que el día, y por la fe la vemos a la distancia. Se murió aquí el viernes 16 de julio de 1915. Sarah McEntire paró el reloj a las 3:40, la hora de su muerte. Hubo 3 funerales para ella, el primero en el jardín delantero. Muchas de las personas con quienes ella se había hecho amiga asistieron a ese servicio. Era conocida en esa zona como la mujer pequeña, con el pelo blanco, vestida de negro, quien hablaba con tanto amor de Jesús. La Conferencia de California estaba dirigiendo una reunión de campamento en Richmond en esos días. Pidieron tener un servicio allí. Desde allí el ataúd fue puesto en un tren viajando al este. El servicio final tomó lugar en Battle Creek, Michigan, donde está enterrada con su marido, con sus 4 hijos enterrados alrededor de ellos. Nuestra oración es que usted haya sido bendecido y, como Elena, desee ser uno de los hijos de Dios y que muy pronto todos estemos en el cielo. Amén. Le invitamos a visitar Elms Heaven muy pronto otra vez. Estamos abiertos cada día del año, menos el Día de Acción de Gracia y Navidad. El número de teléfono es área 707-963-9039. Las horas de visita son de domingo a jueves, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El viernes cerramos a la 1 y el sábado las horas son de las 2 de la tarde hasta las 6.